Bueno, ya que sabemos la tercera propiedad del producto escalar y algunos comentarios más, vamos a hacer un ejemplo relacionado con el tema de proyección de un vector sobre otro. Para eso voy a desactivar lo que hicimos en el ejemplo del test 3, que son estos dos objetos, y vamos a reactivar el ejemplo 2. En el GameObject desactivamos el script 3 y activamos el 2. Porque vamos a hacer algo con este. Recordad que esto lo que hacía era que desplazaba la esfera hacia el cuadrado, donde estaba el cuadrado. Bueno, pues, ¿qué ocurre si, por ejemplo, no queremos que se desplace hacia el cuadrado, sino en horizontal solamente? Queremos que se mueva en horizontal y no hacia arriba y hacia abajo. En ese caso, si vamos hacia arriba, queremos que se desplace horizontalmente, proyectando esa dirección en el eje horizontal. Imaginad que hay una superficie y queremos que se mueva en la dirección de la superficie en la que estamos. Vamos a utilizar la superficie. Vamos a crear otra superficie que sea la superficie desplazamiento. Vamos a activar. Y esta superficie la podemos rotar en la Z para que el objeto se mueva siempre por esa dirección, a pesar de donde esté el cuadrado alrededor. Siempre vaya hacia el cuadrado, pero solo desplazándose por esa dirección. De esa manera que lo que tenemos que hacer es proyectar en el sentido en el que nos estamos moviendo, proyectarlo en Ahora lo vais a ver, aunque parezca un poco complicado. Entonces tenemos que crear otro script que imite el test 2, pero vamos a añadirle algunas cosas más. Entonces vamos a duplicarlo con control D y le vamos a llamar test 4, ya lo ha puesto el nombre. Aparte hay que arreglar el nombre porque si no se va a hacer un lío. Este es el test 4. Acordaos que los scripts siempre tienen que tener el mismo nombre, el archivo, que la clase que hay dentro. Bueno, pues este era el script 4. Vamos a ponerlo también en el objeto principal. Tenemos el 2 y el 3. Vamos a poner el 4 y activado. ¿Cuál es el objeto a mover? Pues el círculo. ¿Cuál es el objeto destino? Cuadrado. Pero ahora necesitamos también enlazar la superficie. ¿Cuál es la superficie? Pues es public transform superficie. Vamos a limpiar lo que había antes, que no vamos a utilizar, y dejar solo el código que nos sirve para limpiar un poco esto. Bien. Vamos a comprobar que lo que recomiendo siempre es ir un poco a poco. Vamos a comprobar que esto sigue funcionando como antiguamente. Efectivamente, funciona como antes. Que no se nos olvide asignar la superficie, que la hemos creado aparte. Superficie. Ahí está. Ya tenemos los tres objetos. Entonces, hay que pensar un poco sobre ello. La superficie ahora mismo puede estar rotada, ¿de acuerdo? Y eso significa que el vector sobre el que tenemos que proyectar puede cambiar. De momento vamos a hacer que la superficie, la rotación sea siempre 0 y vamos a hacerlo de momento con la horizontal. Lo primero que vamos a hacer va a ser que cuando... Mira, aquí sí nos va a hacer falta el start. En el start lo que vamos a hacer es colocar el objeto a mover allá donde está la superficie, es decir, aquí. Tenemos que mover el objeto círculo aquí para que se quede en esa línea. Entonces, primero el objeto a mover
position es superficie position, ¿vale? Y lo centramos. Y ahora lo que vamos a hacer es proyectar el vector azul, el azul, que es el que une uno con otro, el vector unión. Este lo tenemos que proyectar en este. ¿Cuál es este vector? Bueno, pues hay varias formas de sacarlo. El vector puede ser, por ejemplo, que tengamos el 0 y tengamos este extremo y restemos el extremo menos esto y tengamos así ese vector. Podemos obtener el vector 1, 0, 0 o 1, 0, que es este, y rotarlo usando la rotación de la z. De momento, como esta superficie va a estar siempre lisa, vamos a usar el vector ya directamente, el 1, 0, ¿vale? En horizontal. Vector 2, bueno, podemos ponerlo en 3, ahora lo cambiamos a 2. El vector 2, que es dirección de la superficie, sabemos que es un vector 1, 0, porque ahora de momento la superficie siempre está en horizontal. Entonces tenemos que proyectar el vector unión en el vector que define la dirección de la superficie. Para proyectar, os recuerdo en el vídeo que dijimos que proyectar A en B, es decir, proyectar el vector unión en el vector dirección de la superficie, es el producto escalar de los dos partido por el tamaño de allá donde proyectamos, que es el vector de la superficie. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Necesitamos calcular el producto escalar. Entonces vamos a hacer, acordaos que era vector 2 dot, el producto escalar, da igual el orden. Como veis, en este caso tenemos el vector unión y la dirección de la superficie. Nos deja hacerlo aunque uno es vector 2 y otro es vector 3, porque al ser vector 2 convierte este vector 3 en 2 e ignora la z, y la z ahora mismo no nos importa. Así que perfecto. Ya tenemos la parte de arriba, que es el numerador, la parte de arriba. Y ahora tenemos que calcular la longitud del vector de la superficie. Denominador es dirección de la superficie, magnitud. Como ya tenemos numerador y denominador, tenemos que dividir los dos y obtendremos ese tamaño de vector. El tamaño de la proyección es numerador entre denominador. Bien, esto lo que nos devuelve no es ese vector, es el tamaño que ocupa la proyección de ese vector en esta superficie. ¿De acuerdo? Entonces saldrá un vector, saldrá un tamaño que una esto con esto, proyectado aquí. Eso es el tamaño, pero eso no es un vector. ¿El vector cuál será? El vector unidad, que es este, el vector del desplazamiento, que es el 1, 0, multiplicado por su tamaño, y eso nos devuelve ese vector grande. Vais a ver. Lo que vamos a hacer va a ser dibujarlo directamente, así lo vemos. Draw right, superficie, position. Vamos a pintar desde el centro de la posición. El tamaño es el tamaño de la proyección y vamos a multiplicarlo por el vector normalizado, que es este. Es un vector normalizado porque su tamaño es 1. Tenemos esto aquí. Lo que no tenemos es este valor para poder usarlo en la otra función. Entonces vamos a sacarlo fuera y así lo que resulte de esta ejecución podemos usarlo aquí. El vector normalizado por ese tamaño nos devuelve un vector. Vamos a poner magenta, que se ve muy bien el magenta. Y lo que vamos a hacer va a ser no mover el objeto de momento para que no nos distraiga. ¿De
acuerdo? Así que solamente vamos a obtener el vector unión, pero no vamos a mover el círculo para que no nos distraiga con el movimiento y saque valores raros. Ahí tenemos la proyección, ¿la veis abajo en morado? Y este es el tamaño que veis, la proyección hacia aquí. Os hacéis una idea de lo que está pasando. Entonces, esa es la dirección en la que se tiene que mover, no esta, sino esta, para que se mantenga siempre en esta línea. Entonces, cuando desplazamos, en vez de mover por el vector unión, vamos a movernos usando ese nuevo vector que es este. Dirección de movimiento es en esa dirección. Ahora decidimos a ver a qué velocidad la movemos, claro. Ahora en vez de mover en la dirección del vector unión, movemos en la dirección del movimiento nueva que hemos calculado. Ahora nos va a decir aquí que no puede pasar de vector 3 a vector 2, porque esto es un vector 3, esto es un vector 3, pero esto es un vector 2. Entonces vamos a convertirlo en un vector 3 que lo hace automáticamente. Aunque esto sea un vector 2, si lo asignamos a un vector 3, la z la pone 0 y ya está. Y ya podemos hacer ese cálculo. Estamos multiplicando por 0,1, tal cual como hacíamos antes, pero ahora la dirección del movimiento no es la unión, sino que es esa dirección proyectada en esa línea. ¿Me lo veis? Así que, por ejemplo, para esto sirve proyectar. La cosa es que todavía no estamos proyectando en un vector que gire, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos proyectando en un vector que hemos precalculado que es este. Debería ser uno que se mueva con la superficie. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular hacia dónde va la superficie cuando está rotada. Entonces, tenemos que obtener la rotación. Esto va a ser un poco raro porque son cosas de rotaciones, cuaterniones y tal, pero no hace falta entender mucho, simplemente que primero obtenemos la rotación de la superficie, que es rotation, como es un transform, la superficie, podemos hacer punto rotation, esto nos devuelve un cuaternión, que es la unidad de rotación que se usa. Es una unidad rara de entender, no hace falta que lo entendáis, simplemente tened en cuenta que esto devuelve un cuaternión, que es un valor, es como un vector de 4 posiciones, x, y, z y w. Pero no hay nada que entender, las rotaciones se pueden aplicar directamente sobre un vector multiplicándolo por él. Entonces, como esa rotación de la superficie cambiará en la z, porque es la z, no sé si os acordáis, z, ¿no? Es lo que gira la superficie, cambiamos solo la z, entonces esta rotación funcionará perfectamente, solo hay que multiplicarla por el vector. ¿Cuál es el vector de la dirección que cambia? Pues dirección de la superficie, que es 1, 0, y lo rotamos. Entonces tenemos que crear un nuevo vector, que es el vector resultado, el vector dirección. Es que la dirección de la superficie no es esta es la dirección de la superficie inicial. Entonces vamos a cambiar el valor con control RR para cambiar el valor en todo a la vez. Y lo vamos a llamar inicial. Dirección de la superficie inicial. Y luego tenemos dirección de la superficie de verdad, que de momento no sabemos cuál es, y la inicial es la que se usa aquí, pero la que usamos en los cálculos no va a ser la inicial, va a ser la dirección de la superficie, que es la nueva que vamos a calcular, que no va a ser siempre horizontal, va a cambiar. Entonces la dirección de la superficie es la rotación por la dirección de la superficie inicial. ¿Por qué? Porque cada vez que entramos aquí tiene que coger la rotación del plano y aplicarla a
el valor que siempre es el mismo, que es este es el mismo siempre. Si lo aplicásemos y lo guardásemos, cada vez que ejecuta esto, estaría rotándolo y se volvería loco continuamente. Esto siempre hay que aplicar esta rotación sobre la inicial, que es 1, 0. Entonces, esta es la dirección de la superficie correcta. Vamos a verlo. Probablemente el pintado no funcione, porque estamos pintando otra cosa que no es. Vamos a primero arreglar el pintado. Ahora mismo estamos pintando el vector unión, el valor del vector unión reducido, que es la velocidad a la que se está moviendo. Pero claro, ahora no nos estamos moviendo así, nos estamos moviendo por la dirección de la superficie, no la inicial. Primero vamos a ver qué es lo que está pintando. Ahora mismo el vector lo está pintando correctamente. Efectivamente veis que está poniendo esto correctamente. La posición de la esfera no la está poniendo bien porque tiene que centrarla en la superficie cada vez que la giramos. Pero bueno, si no lo desplazáramos mientras ejecutamos, vamos a dejarlo así empezará bien. ¿Veis? Está pintando bien la línea. Bueno, el problema es el cambio durante la ejecución, pero si lo dejamos así, veis que ahora mismo está funcionando. Está proyectando en un vector que no es horizontal, que es inclinado, y aún así está funcionando. Lo único, esta línea morada que está pintando, la está pintando desde el 0 de la superficie, y no está bien. Esa línea debería estar pintándola según el objeto a mover, desde el objeto a mover, y así lo pintará siempre como una dirección desde el objeto a mover. Vamos a verlo. Efectivamente, ¿veis la línea de proyección? Aquí sí que se entiende bien. Y aquí se mueve sobre una superficie rotada arbitrariamente. Lo que pasa es que durante la ejecución no se puede rotar. Habrá alguna cosa en el código que está impidiendo que funcione bien, pero bueno, lo que me interesa es que entendáis el tema de la proyección. ¿Veis? Aquí funciona igual, pero en otra inclinación diferente. Para eso sirve proyectar sobre otro vector. Dado que no estamos cambiando la rotación de la superficie todo el rato, esto se podría precalcular al principio en el start y tener ya la dirección de la superficie fija para el resto de ejecución. Porque esto no cambia, la rotación de la superficie no cambia. Habría que revisar esto para ver si hay algo que está mal hecho, pero bueno, el caso es que me interesaba mucho que entendierais el tema de la proyección, que es esto, el denominador, el numerador, y la división, cómo utilizar ese tamaño que hemos calculado para obtener un vector proyectado. Así que nada, con esto ya tenemos ejemplo de la tercera propiedad importante. Nos faltaría probar el tema de las áreas, que sería simplemente ver que el dot product realmente es el tamaño de ese área, que en este ejemplo en concreto no nos sirve, pero probablemente en los proyectos del final lo utilicemos para alguna cosa. Simplemente saber que podríamos incluso calcular el tamaño de ese cuadrado o de un triángulo que una esos tres y hacer algún cambio respecto del valor, pero es simplemente utilizar el dot product y ese valor es el tamaño de ese paralelogramo que generan esos dos vectores. Entonces, bueno, es un ejemplo que es tan tonto que casi es como equivalente al el ejercicio anterior que hemos hecho. Así que ese no lo voy a hacer porque no significa mucho. Y bueno, el tema de ahorrarnos calcular la longitud usando el dot product del mismo vector dos veces, eso es simplemente una cosa de optimización que no hace falta simplemente entender que eso se puede hacer y que lo vais a ver en cosas de shaders. Así que nada, con eso yo creo que con este ejemplo más o menos se ha entendido cómo se hace de manera práctica el tema del producto escalar para proyectar. Así que nada, vamos a continuar con la siguiente lección, que es el producto vectorial, y es lo único que nos queda por explicar.